charla, a poder compartir algunas situaciones respecto al tema laboral con todos los presentes en esta oportunidad. Agradezco la invitación también de la doctora Alicia. Y bueno, 98, ¿puedo compartir la pantalla? ¿cuánto te dio? 191. Sí, está habilitado para que pueda compartir. ¿Se puede apreciar ahí la pantalla? Por favor, me confirma. Sí, sí, estamos visualizando. Ya. Bien, para hablar respecto al tema laboral, en primer lugar tendríamos pues que definir de manera histórica cómo ha sido el cambio efectivamente en el tiempo de las relaciones laborales entre la parte que ofrece el trabajo, en este caso el empleador, y quien recibe el trabajo, que es el trabajador, ¿no? Entonces, haciendo un poco de historia, vamos, por ejemplo, a situarnos en la Revolución Francesa, en la Revolución Industrial, entre otras revoluciones que efectivamente hicieron el cambio en el tema laboral. Eh, Antes, por ejemplo, no se tenía en cuenta lo que se refiere, pues, un horario de trabajo, ¿no? Hoy por hoy existe ya una jornada establecida según normativa. Anteriormente 12, 15 horas la gente trabajaba y la remuneración tampoco era pues algo aceptable para ese entonces. Sin embargo, las relaciones contractuales así se gestaron y conforme el tiempo ha pasado se ha ido regularizando. Bien, vamos a introducirnos a este tema en este momento partiendo de una premisa respecto al incumplimiento de las obligaciones laborales y cuál es el efecto que tiene esto en el planeamiento laboral. Muchas de las veces cuando uno, por ejemplo, realiza un expediente para poder licitar, ya sea, por ejemplo, con una empresa particular o con empresas del Estado, siempre está esa problemática del personal, ¿no? Muchas de las veces no se considera el costo del personal y en algunas situaciones, por no considerar el costo del personal, por no tener a los trabajadores en planilla, muchas veces se cae la licitación, ¿no? Entonces, deberíamos de tener claro esto para así nosotros poder comprender todo el tema que se va a estudiar en esta ocasión. También tenemos que saber que tener un trabajador en planilla tiene un costo y muchas de las veces, bueno, a nivel de las micro y pequeñas empresas, se ha observado, según análisis que a través de la experiencia en el ejercicio profesional se ha podido conseguir, que casi todas las microempresas tienen miedo a poder formalizar y tener a sus trabajadores en planilla, ¿no? Razones existen muchas, ¿no? Algunos dicen, no, si lo pongo en planilla voy a pagar más, tengo que pagarle CTS, gratificación, tengo que pagarle sus bonificaciones, tengo que pagarle su asignación familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo que pagarle su seguro vida ley y ponemos excusa tras excusa. Sin embargo, no analizamos el otro lado de la moneda. Cuesta más cuando SUNAFIL, por ejemplo, con su intervención como órgano del Estado nos interviene y nos pone una sanción, cuesta más atenderlos en planilla, ¿no? Y nos da muchas mayores ventajas en realidad. Ahora, tenemos que partir respecto al derecho laboral que se crea en función no de la empresa, sino se crea en función del trabajador. ¿Por qué? Como hice mención en la introducción, prácticamente hace no más de 50 años había abusos por parte de los empleadores frente a sus trabajadores, porque siempre existe dentro del trabajo, por más que se diga que debe existir igualdad, siempre existe la fuerza, quien tiene el mayor poder, que en este caso es el empleador, ¿no? Porque él es el dueño de la empresa, él te paga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él siempre tiene como que un poder mayor frente al trabajador, ¿no? Entonces, vamos partiendo por eso para poder tenerlo claro, ¿no? El derecho laboral tiene su génesis no en el sentido empresarial como tal, sino tiene su génesis para proteger, en este caso, la parte más débil,
que es el trabajador. En ese sentido, existen derechos laborales protegidos, por ejemplo, y recogidos en nuestro Código Civil y en la Constitución Política del Perú. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, el derecho a la libertad de asociación. Tenemos el derecho protegido también a la negociación colectiva, al trabajo forzoso. Nadie puede trabajar si alguien le obliga, ¿no? De manera forzosa no puede existir un trabajo de esa magnitud. Tampoco puede existir el trabajo infantil. Caso puntual, hoy por hoy, por ejemplo, en Retamas existe mucho el trabajo infantil, a los pequeñitos los ingresan adentro en las minas, ese es un delito, eso no pueden hacer eso, ¿no? También hay un derecho laboral protegido que es a la no discriminación, no se puede discriminar a un trabajador, o sea, no darle trabajo por su color de piel, por ejemplo, ¿no? O por su forma de hablar, por su dialecto, por su cultura, no se puede. Son derechos que se recogen dentro de la Constitución en favor del trabajador. Ahora, también existen pues condiciones de trabajo, ¿no? Dentro de las condiciones de trabajo, ahora existe pues un salario mínimo. Ahora, por ejemplo, el sueldo básico, la remuneración mínima vital es 1.025. Tenemos un horario de trabajo, 8 horas diarias, ¿sí? También tenemos como condición de trabajo la seguridad y salud en el trabajo, que hoy por hoy es uno de los puntos que SUNAFIL viene incidiendo constantemente, ¿sí? Debería de haber un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Para que pueda visualizar, pueda verificar, por ejemplo, aquellas situaciones en las que dentro del local, supongamos, no existen interruptores que están en mal estado, se tendrán que anotar en un acta exacta, notificarlo, en este caso al empleador, para que él pueda corregirlo en un plazo máximo de 3 días. De no hacer esa corrección, el trabajador puede presentar su queja en SUNAFIL y SUNAFIL tendrá que entrar como ente administrativo a regularizar eso, ¿no? Entonces, es por eso que debemos tener en cuenta aquellos derechos laborales que están protegidos y también las condiciones en las cuales debe trabajar un colaborador. Ahora bien, tenemos que definir pues las partes, definitivamente, ¿no? En el ámbito laboral existen elementos, ¿no? Ya mencionamos uno, está el empleador como la parte que da el trabajo a las personas y por el otro lado está quien recibe, que en este caso vendría a ser los trabajadores, ¿no? Existen rasgos típicos, ¿sí? También existen modalidades de contratos de trabajo, vamos a analizarlo eso más adelante. También existe lo que se llama el periodo de prueba, que es muy indispensable que todos los empresarios, si no me equivoco, acá hay muchos empresarios que este punto del periodo de prueba les debería interesar en demasía. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el miedo a contratar personal está en que, por ejemplo, te contrato, firmas un contrato de trabajo y me dejas a los 15 días. Yo ya tuve que pagar, por ejemplo, mi seguro vida ley, tuve que hacer mis provisiones de planilla, tuve que ya de repente dotarte a ti de conocimiento, tuve que darte un uniforme, es un gasto y para que me dejes, ¿no? Entonces, muchas de las veces eso de ahí también como que nos da un temor a poder regularizar dentro de la planilla a nuestros trabajadores. Bueno, luego está la calificación de cargos que efectivamente tiene que distribuirse, pues, ¿no? ¿Qué cargo vas a ocupar? ¿Quién va a ser tu jefe inmediato? Tiene que haber una jornada definitivamente y un control de asistencia. Que esto sí es importante, que todo empresario debe conocerlo. Porque, por ejemplo, ante una demanda laboral, lo que nos van a pedir a nosotros definitivamente es que demostremos, ¿no? Que el trabajador tuvo asistencia, por ejemplo, todos los días, excepto, no sé, se me ocurre, los jueves, ¿no? Y nos piden que nosotros demostremos, nos piden una exhibicional. Y si no tenemos control de asistencia, ¿cómo lo mostramos? ¿No? Por lo tanto, es importante que todo empresario aquí deba colocar en su centro de trabajo un control de asistencia para que pueda demostrar, en todo caso, que el trabajador alguna ocasión faltó, el trabajador llegó tarde tal vez, el trabajador de repente tuvo continuas faltas, ¿no? Entonces, demostrado eso, se puede presentar el descargo la intendencia que nos solicite para poder bajar alguna demanda que nos solicite la parte, en este caso el trabajador, ¿no?
También está por el otro lado la parte civil, que si bien es cierto, hablamos de derecho laboral y debería ser algo independiente el tema del derecho laboral. Sin embargo, tiene también rasgos que traen a colación, por ejemplo, del Código Civil. Es decir, todos los contratos que se desarrollen en virtud de una relación contractual de trabajo están reguladas, ¿sí? Por el Código Civil, que es la matriz del derecho en realidad. Este punto es, debería ser, me parece a mí, el punto principal, general, que debería de entender cada empresario y debería saber cada trabajador. Por ejemplo, para nosotros determinar que existe una relación laboral de las partes, tendremos que tener en cuenta que existe una prestación personal de servicio. Es decir, yo, trabajador, presto mis servicios a tu empleador, ¿no? Ese trabajo que yo presto tiene que ser remunerado. Y si ese trabajo remunerado es subordinado, es decir, cumple un horario, sí o sí el trabajador tiene que estar en planilla, ¿sí? Entonces tiene que haber prestación personal, tiene que haber una remuneración y tiene que haber una subordinación. Son los tres elementos principales y esenciales a efectos de determinar, ¿sí? De determinar si existe o no una relación laboral. Y en este caso, en los juzgados especializados en materia laboral, existen un montón de demandas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces algunos empresarios mal asesorados dicen, oye, tú trabajas para mí correcto, no te voy a poner en planilla, pero te voy a poner por recibo por honorarios, ¿no? Y cambiamos, transformamos esta situación contractual, lo pasamos a una relación civil, ¿sí? Por un contrato de locación, cosa que es una total aberración porque estamos haciendo una desnaturalización del contrato. Al desnaturalizar el contrato, ahí sí estamos ante un delito y nosotros seríamos sancionados, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En materia laboral, tres elementos principales, entonces, la prestación personal, que esa prestación sea remunerada y que exista una subordinación. Si existen esos tres elementos, obligatoriamente desde el primer día el trabajador debe de estar sí o sí en planilla. Bien, también existen algo muy importante que estaba ya mencionando respecto a los contratos, ¿no? La gran pregunta es, ¿cómo hago el contrato? ¿Qué contrato me conviene hacer a mí según el rubro? ¿No? Y bueno, ahora vamos a analizar básicamente, y fue el tema en materia de estudio, el régimen laboral privado, realmente, ¿no? Porque hablando de regímenes laborales, tenemos un montón de regímenes laborales en Perú que, bueno, se han gestado a través de la historia en beneficio de actividades, por ejemplo, de actividad de construcción, actividades pesqueras, entre otros, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar únicamente de lo que se refiere, pues, los contratos del régimen privado. Entonces, dentro de ello tenemos contratos típicos, los que están, pues, estipulados en el Código Civil, y los contratos atípicos, los que se gestan fruto de, por ejemplo, alguna actividad nueva que exista, pues, dentro de Perú, pero siempre que no vaya en contra de los principios laborales, en contra del Código Civil y en contra de la Constitución. Siempre tiene que estar bajo eso, tiene que estar supeditado por más que sea un contrato típico. Respecto a los contratos típicos, eh, tiene que tener requisitos fundamentales que determinan, pues, que ese contrato es realmente correcto, ¿no? Tiene que determinarse dentro del contrato la duración de la relación laboral. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo te contrato? Ahora, se presume que todo contrato es de carácter indeterminado. Sin embargo, existen pues los plazos, ¿no? Contrato, por ejemplo, a plazo fijo, contrato intermitente y otros contratos que vamos a ver a continuación. Tenemos que también recalcar dentro del contrato que se debe establecer la jornada de trabajo. La jornada, como ya mencionamos, son 8 horas diarias, 48 horas a la semana correspondientes, respetando los dominicales, que pueden ser casi siempre los domingos o en coordinación con el empleador.
También tenemos que tener en cuenta que para nosotros poder contratar tenemos que evaluar el área, ¿sí? Y en esa área que necesitamos contratar personal tenemos que establecer el número de trabajadores que se requieren para que puedan postular. Tenemos que también establecer el lugar de trabajo dentro del contrato, porque es necesario también como una parte de seguridad para el trabajador y también para el empleador determinar en qué lugar de manera exacta va a desarrollar sus funciones. Hoy por hoy, por ejemplo, se estila incluso colocar dentro de los contratos típicos las funciones a detalle de lo que va a realizar el trabajador. Bien, como hacía mención hace un momento, tenemos pues diferentes regímenes laborales. Vamos a mencionarlo uno que otro. Por ejemplo, tenemos el régimen laboral de la actividad privada, el régimen que estamos estudiando en este momento. También tenemos regímenes laborales de la actividad pública, ¿no? Por ejemplo, ahí está el 276, la ley 24041. Son todos los prestadores de servicio que trabajan para el Estado, ¿no? Y también tenemos los regímenes especiales. Ahí está lo que mencionaba la construcción civil, que la planilla es distinta, por ejemplo, a un régimen privado, ¿no? Tenemos a los trabajadores del hogar, que también tienen que estar en planilla, a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas, al sector agrario y acuicultura, a los famosos CAS, porteadores, pesqueros, portuarios, entre otros más, que son regímenes especiales que se gestan en función de las necesidades en las actividades laborales que, bueno, continuamente emergen en nuestro país. Bien, el régimen de la actividad privada tiene una base legal, ¿sí? El decreto supremo número 00397-TR y el decreto supremo 00196-TR. Estos decretos, si uno lo estudia a detalle, establecen ya de manera tácita eh, los puntos importantes que debe contener, pues, los contratos en el régimen de la actividad privada. De por sí, se presume, pues, que cuando uno contrata a un trabajador es de carácter indeterminado, ¿no? Esa es la presunción, yo presumo. Es por eso que cuando, por ejemplo, los empleadores van a contratar trabajadores, es necesario determinar, es necesario que se asesoren con una persona que conozca el tema laboral para que hagan un buen contrato. Muchas de las veces pasa, y esto es un error muy continuo que yo puedo ver en las empresas, que primero el trabajador ingresa, está trabajando, ¿no? Cumple un horario y a los 2, 3 días o a veces a la semana, ven Pedrito para firmar el contrato. Cosa que no debería ser así. Primero es la firma del contrato y luego el trabajo. Porque ¿qué pasa? Si, por ejemplo, inicias a trabajar y el contrato lo firmaste al día siguiente, ese contrato es inválido. Se puede declarar nulo, ¿sí? Porque al ingresar y al no haber habido un contrato firmado, se presume que ese contrato es de carácter indeterminado. Y por más que exista, por ejemplo, un correo en donde diga, Pedrito, ven a firmar tu contrato en donde hemos pactado que entraste el 1, por ejemplo, de septiembre, es nulo. Ese contrato debió hacerse antes de que el trabajador ingrese a trabajar. Eso es lo que tiene que todo empleador conocer antes de contratar un personal. Respecto al periodo de prueba, este periodo de prueba realmente es un periodo, como su nombre mismo lo dice, de prueba pues del trabajador, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla. En este periodo de prueba, uno puede, en todo caso, si el trabajador no se desenvuelve bien, puede romper el vínculo contractual porque está en prueba. Pasado el periodo de prueba, 3 meses, un día, ya se vuelve el contrato indeterminado también. Es por eso que ni bien acabe el contrato, si nosotros vamos a volver a contratar al trabajador porque fue un trabajador muy eficiente, un trabajador elemental que aportaba, ayudaba, se tiene que establecer un contrato modal estableciendo el plazo, ¿sí? Acá tenemos tipos de contrato de trabajo, a plazo indeterminado, el que ya vengo mencionando, y a plazo fijo, sujeto a modalidad, ¿no? Bien, tenemos también pues lo que se refiere a la suspensión del contrato de trabajo perfecta e imperfecta. Este caso se dio básicamente en tiempos de COVID,
¿no? Si ustedes se recuerdan, en tiempos de COVID, por ejemplo, los trabajadores, las empresas, en primer lugar, dieron suspensión imperfecta. No había trabajo, pero sí había pago, ¿sí? Entonces, pero si seguían así, todas las empresas iban a quebrar. Entonces, en virtud de un decreto legislativo, se dio la facilidad para que las empresas vayan a la suspensión perfecta de labores, es decir, no trabajo, no pago, ¿no? Entonces, es muy bueno que esto también lo tengan ustedes presente. Después existe un principio que es el jus variandi. El jus variandi muchas de las veces ha sido muy mal entendido, muy mal comprendido por los empleadores, ¿no? En virtud, por ejemplo, de que muchas de las veces, haciendo uso del jus variandi, que es la capacidad que tiene el empleador de modificar, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, algunas situaciones del contrato por algunas eventualidades que escapan de la mano, por ejemplo, de la contratación. Un ejemplo puntual es, me pasó a mí con una empresa en la que asesoro, el Salaberry, llegó una carga de atunes y al llegar el navío choca en el puerto y se revienta, ¿no? Entonces, los que descargaban allí las cajas de atún solamente eran 20 trabajadores, pero los 20 frente a este accidente no se podían abastecer. Entonces, usando el Ius Variandi, el dueño de la empresa solicitó que todos los trabajadores, tanto operarios, administrativos que estaban dentro de la planta, se vayan de urgencia al puerto a ayudar. Entonces, esto sí es una actividad que se justifica en el acto porque era de suma urgencia, ¿no? Claro, algunos sí se quejaron, pero su queja no tuvo ninguna repercusión porque se aplicó el ius variandi, ¿sí? En ese caso sí, pero muchas de las veces algunos empleadores, en virtud de este principio ius variandi, se aprovechan de ello, ¿no? Ya, tú vete para acá, tú te vas para allá a trabajar, te cambio hoy mismo, y eso sí está mal, ¿no? Entonces, para aplicarse el ius variandi, tiene que tenerse en cuenta de manera muy puntual la razón de ser de esta aplicación de este principio. Tiene que estar fielmente justificada, si no también sería un acto que está en contra de los derechos del trabajador. Bien, bueno, tenemos principios laborales que son indispensables, que todos debamos conocerlo. El principio de justicia y solidaridad social. Este principio efectivamente tiene su génesis pues en la misma Constitución, porque la Constitución es la que promueve el trabajo, definitivamente el trabajo justo, dice, ¿no? Es por eso que protege, por ejemplo, el trabajo infantil, ¿no? O el trabajo forzado. Respecto también al principio protector del trabajador, efectivamente, muchas de las veces se suele decir pues que las partes en un contrato de trabajo tienen carácter igualitario. Sin embargo, no es así. Siempre hay una fuerza, una parte que tiene más fuerza, tanto económica, social, incluso política algunas veces, que es el caso del empleador, ¿no? Porque yo te pago, yo genero trabajo para que tú puedas gozar, ¿no? Entonces, muchas de las veces, como que el trabajador siempre ha sido la parte más débil de todo el contrato. Por lo tanto, existe el principio protector del trabajador y se considera, por ejemplo, la condición más beneficiosa el indubio prooperario, que no es otra cosa que frente a la duda, ¿a quién le da la razón? La parte, en este caso, puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, puede ser el SUNAFIL o puede ser el juzgado especializado en laboral. Si hay una duda frente a una situación, esa duda va a favorecerle al trabajador y no al empleador. Y la norma más favorable, pues, ¿no? Tenemos también el principio de irrenunciabilidad de los derechos. ¿Qué pasa con esto? Muchas de las veces, y es importante que se considere esto, se puede decir en la casuística diaria, algunos empleadores lo que hacen es, al momento de liquidar sus trabajadores, ven, por ejemplo, pongámosle un nombre, Pepito, ¿no? Ven, Pepito, ya trabajaste muy bien conmigo, pero ya hasta aquí nomás vamos a trabajar, te voy a liquidar, ya también se venció tu contrato,
y genera pues una liquidación de beneficios sociales. Por ejemplo, que salga 15.000 soles, ¿no? Pepito agarra, firma los 15.000 y únicamente el empleador le da 5.000 soles. Aparentemente ya firmó el trabajador, ¿sí? Pero la actuación del empleador es de mala fe en este caso. Entonces, yo trabajador, por más que ya haya firmado, yo puedo reclamar esto en primer lugar ante SUNAFIL. En segundo lugar, ya por la vía judicial, porque yo no puedo renunciar a mis derechos que por ley me competen. Es por eso que existe el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Principio de continuidad de la relación laboral. Claro, claro que sí. Existe este principio, ¿por qué? Porque se presume, pues, que cuando uno presta una relación laboral, efectivamente, tiene que haber una continuidad. Ahora bien, hay que recalcar que el tema laboral tiene carácter alimenticio, ¿sí? Y al ser carácter alimenticio, se presupone pues que tiene que ser continuo, porque uno no trabaja para comer una semana, sino para comer toda la vida, ¿no? Entonces, tiene que ser continuo eso, ese principio de continuidad de la relación laboral se gesta pues para beneficiar al trabajador a que esa línea de trabajo sea constante, no se parta de manera voluptuosa, por ejemplo, ¿no? Tenemos también el principio de veracidad o primacía de la realidad. Este principio es muy, muy, muy importante y existe un caso que quiero comentarles ahora mismo a ustedes. Tuve el agrado de llevar el curso de Derecho Laboral con el doctor Moya, un doctor que fue asistente fiscal y tiene mucho conocimiento al respecto. Y él nos contaba, justo fue en el Porvenir, ¿no? En el Porvenir fue este tema respecto de una empresa que se dedicaba al calzado. Lo que pasa está que existía un trabajador, le vamos a poner el nombre Juan, ¿no? Que estuvo más de 15 años trabajando, de pronto su empleador lo botó y Juan, como se puso a investigar, se quejó con Sunafil. Sunafil efectivamente sancionó a la empresa, ¿no? Pero tampoco hizo más. Entonces actuó por la vía judicial. Cuando recibe la demanda de dar suma de dinero, en este caso la parte el empleador, lo que hace en su desesperación es, todo el local donde hacía sus zapatos, lo vacía y lo lleva a otra casa, ¿no? Entonces el juez, como él tiene un carácter inquisidor, el juez se fue a investigar al lugar en donde Pepito había dicho que había trabajado, ¿no? Él llegó y no había ni una máquina, no había nada, ¿no? Entonces Pepito le dice, ¿sabe qué? Señor juez, al fondo, yo trabajaba ahí al lado derecho. Y usted va a ver ahí en la pared, y cuando yo, por ejemplo, pongo terocal al cuero y me limpio en la pared. Y se fue ahí el juez, y efectivamente estaba ahí, porque eso no lo habían sacado, ¿no? Pero aún así no se convencía, porque tenía que haber una evidencia más fehaciente. Entonces ya por salir, antes de salir, el juez como que asienta los pies en la arena, y asienta, sale el polvo y empieza a ver retazos de cuero, ¿no? Entonces ahí se le prendió el foco, ¿no? ¿Cómo es posible que Pepito sepa que allá está sus huellas del dedo con terocal, que cae a cuero y me diga que no, que acá no hay ninguna planta, ¿no? Y no falta pues la vecina por ahí que pasa, que le gusta hablar, ¿no? Y sale y le pregunta el juez, señor, ¿usted conoce acá a Pepito? Claro, él trabaja acá, él trabajado un montón de tiempo en la zapatería del señor tal. Listo, ¿no? El juez investigador de la verdad determinó efectivamente, en función de este principio de la primacía de la realidad, que sí existía ahí trabajo y que sí existía una relación contractual. Entonces, en este caso el trabajador pues pudo ganar, en este caso la demanda, ¿no? Entonces se tuvo que hacer su pago de sus beneficios sociales, se tuvo que indemnizar a esta parte en virtud de este principio. Ahora bien, también existen, pues, despidos, ¿no? Respecto a los despidos,
También es otro tema que constantemente se ve, pues, de manera muy constante en la micro y pequeña empresa, ¿no? ¿Sabes qué? No me gusta tu trabajo, chao, te voto. Y no es así. No funciona así. Existen despidos, el despido justo, que sí existe. Existe el despido arbitrario, existe el despido nulo, despido indirecto, entre otros, ¿no? El despido justo está relacionado con causas de la conducta, con causas de la capacidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi trabajador yo lo encuentro robándome y lo captan mis cámaras? ¿No? Es una conducta grave, por lo tanto, es causal de despido, ¿no? Pero existe también pues el despido arbitrario, que por ejemplo no me gustó cómo me miró mi trabajador hoy y lo voto, ¿no? También existe el despido incausado, fraudulento. El despido, por ejemplo, incausado es cuando yo lo voto sin causa. El fraudulento es cuando yo creo una causa para votar. Me invento una causa, ¿no? Entonces, si yo me invento una causa de manera fraudulenta, él puede demandar y si se demuestra que lo que yo he gestado es algo fraudulento, tengo que reponerlo en el trabajo y pagarle una indemnización. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestra actuación frente a la parte, en este caso, de los trabajadores. No se puede despedir así por así. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Para que el despido justo sea, pues, un despido que cumpla con las características que se requieren, tiene que haber una carta de preaviso donde se detalle de manera clara y precisa cuáles son las razones por las que se está despidiendo al trabajador. Tiene que haber un descargo y también una carta de despido. Respecto al despido arbitrario, como ya mencioné, sin expresión de causa, no se le indica por qué, simplemente se desechado, con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ejemplo, ¿no? Hechos notoriamente inexistentes, falsos, imaginarios o atípicos, con vicios de voluntad o fabricación de pruebas. Ese despido definitivamente que va a ser un despido que va a ser a través del juez, cuando él determine que efectivamente ha habido un despido arbitrario, va a ser nulo, ¿no? Entonces, el juez pedirá la reposición y pago de una indemnización. También está el despido indirecto, que hace referencia básicamente a los actos de hostilidad, ¿sí? Todo esto de acá, pues, tiene un efecto, un proceso judicial, ¿no? Que tiene como resultado la reposición que ya venía indicando que no es otra cosa que restituirlo, ¿no? También el pago de una indemnización y tiene que ser resarcitorio porque tiene que pagarse incluso el tiempo que dejó de trabajar la persona en virtud del despido. Bien. Hablaba hace un momento respecto de los contratos de trabajo y mencionaba respecto de la duración. Los contratos de trabajo, pues, se presumen, como ya mencionamos, como contratos a plazo indeterminado. Sin embargo, también está esta excepción, que son los contratos a plazo fijo, que son sujetos a modalidad, ¿no? Por ejemplo, existen muchas de las veces en el rubro de calzado que para poder cumplir con un determinado número, por ejemplo, de pares de zapatos, yo requiero 100 trabajadores y ese trabajo no es por ni 2 ni 3 meses a veces, ¿no? Entonces, el contrato que se puede instaurar acá es el contrato a plazo fijo, sujeto a modalidad intermitente, por ejemplo, ¿no? También tenemos contratos por su jornada que son a tiempo completo o a tiempo parcial. El tiempo parcial son los part-time, que no pueden ser 4 horas, sino tienen que ser 3 horas 59 minutos. Porque si se cumplen las 4 horas exactas, ya no es part-time, es contrato a tiempo completo. Entonces también, luego de ello tenemos los contratos sujetos a modalidad que tienen efectivamente un plazo, ¿no? Los temporales, por inicio de actividad, máximo 3 años. Necesidad de mercado, máximo 5 años. Reconvención empresarial, 2 años. Los accidentales, de manera ocasional, 6 meses. Los de suplencia por necesidad. Por emergencia también por necesidad. ¿Sí? Entonces, tiene que respetarse esos plazos. Ahora, también existen, por ejemplo, en materia de construcción civil, los contratos por obra o servicio, en donde se tiene que contratar un personal para realizar determinada obra, por ejemplo, la construcción de una piscina en tal lugar. Se tiene que establecer, como ya habíamos mencionado, el sueldo, tiene que establecerse el horario, tiene que establecerse
los datos identificatorios de la empresa y tanto del trabajador para que sea detallado y tiene que estar fehacientemente suscrito y firmado este contrato. Bien, acá tenemos los requisitos de validez. Tiene que estar por escrito, tiene que haber la duración, tiene que estar las causas determinadas, ¿no? El plazo máximo de contratación son 5 años, pasa eso, ¿sí? Ya es definitivamente un contrato indeterminado. También tenemos otra casuística, pues, que lamentablemente se ve en la práctica diaria, ¿no? El expertise de la profesión nos enseña que muchas de las veces los empresarios de manera o asesorados de manera incorrecta desnaturalizan el contrato de trabajo, lo que no debería ser así, ¿no? Por ejemplo, están los famosos de contrato cada 3 meses. Y sí los tienen, ¿no? Tres, 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 tres. No hay corte. Por lo tanto, ese ya no es un contrato intermitente, es un contrato indeterminado. Por más que exista la renovación cada 3 meses, no va a estar así de manera permanente, ¿sí? Por eso está, y vuelvo acá en la lámina, los plazos que tenemos que considerar, ¿sí? Eso de 3 meses es únicamente, por ejemplo, para aquellos contratos que son de carácter intermitente y que tienen un corte dentro de la contratación, ¿no? Tienen un corte. Entonces ya no hay trabajo, no hay pago, ¿no? Entonces hay un corte, ahí sí se aplica eso. Pero si, por ejemplo, en materia de los estudios contables, de los estudios legales, ¿no? Yo no puedo contratar un personal 3 a 3 a 3 a 3 porque el trabajo que ellos realizan no está 3 a 3 a 3 a 3 a 3 meses, ¿no? Sino es continuo. Yo no puedo contratar, por ejemplo, un asistente contable cada 3 meses si realiza la misma función. Ahí se desnaturaliza el contrato y el trabajador podría demandar por la vía judicial que yo estoy haciendo una desnaturalización del contrato y podría pedirme una indemnización una indemnización a favor de él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También hay que tener en cuenta las fechas del vencimiento, las fechas de conclusión, ¿no? Tanto, por ejemplo, en aquellos contratos que son por obra o por servicios específicos, o aquellos contratos que se pueden realizar a plazo fijo, tiene que respetarse las fechas establecidas allí. Otra, pues, acá está, ¿no? La simulación o fraude de las normas, ¿no? Dicen, existe, como mencionábamos, 3 características, ¿no? En primer lugar, eh, una jornada de trabajo, la subordinación, un sueldo, ¿sí? Una remuneración y la prestación del trabajo. Si existe esto, no puedo tener a mi trabajador por recibo por honorarios. Es un error eso, porque ahí estoy desnaturalizando, estoy simulando un contrato en virtud de que yo pague menos, ¿no? O, por ejemplo, que lo contrate yo para que haga, se me ocurre, un trabajador de digitación. Y después lo mando a barrer, lo mando a pintar, cambio su función. También desnaturalización del contrato. Es por eso que hoy por hoy se estila o se gesta colocar de manera detallada las funciones que el trabajador va a cumplir, ¿no? Bien, acá está, tenemos los regímenes especiales, que es un régimen que efectivamente, pues, hoy por hoy nos interesa, ¿no? Como microempresarios, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, contratamos un personal dentro de nuestra planilla y no hicimos la inscripción en en el régimen de la pequeña empresa, en el REMIPE, de manera automática, la inscripción al trabajador se va a gestar como una planilla general. Tengo que pagarle su gratificación al 100%, tengo que pagarle su CTS al 100%, tengo que pagarle su asignación familiar y todos los beneficios que por ley le correspondan, ¿no? Entonces, en virtud de esto y a la gran cantidad que existe de microempresarios, más que todo en la libertad, ¿no? Que es la mayor potencia de microempresarios que trabaja, que se desarrolla, ¿no? Se gesta pues esta ley, la ley 30056, que la idea es que tenga el régimen privado de las micro y pequeñas empresas un impulso
en el tema laboral, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando uno crea una empresa, lo que continúa pues es elegir el régimen tributario, ¿no? Y a continuación de ello elegir el régimen laboral, que es muy distinto, ¿no? Una cosa es el régimen tributario, en donde puede uno afiliarse al régimen especial, régimen MIPE o régimen general o régimen MIPE tributario, y otra cosa muy distinta es el régimen laboral. En el régimen laboral tenemos pues la microempresa, que su tope no debe ser mayor de 150 UITs. Si estamos dentro de ese marco, nuestros ingresos anuales no superan las 150 UITs, definitivamente que yo puedo acreditarme como régimen especial laboral. ¿Cuáles son los beneficios? ¿No? En el régimen especial laboral microempresa, no pago gratificación, no pago CTS, vacaciones pago solamente 15 días y tampoco pago asignación familiar. Entonces, es un impulso a la microempresa, ¿sí? Para que se formalice. Nos da la facilidad de la norma, ¿no? Formalícete con esas ventajas. Solamente que hay que considerar definitivamente, pues, los topes establecidos por ley, ¿no? Para la microempresa, como hice mención, es hasta 150 UITs. Pasado eso, vamos a pasar a hacer una pequeña empresa. En la pequeña empresa, ahora sí vamos a pagar gratificación, CTS, bonificación por fiestas patrias, vamos a pagar algún otro requerimiento que nos solicite y la normativa lo permita. Sin embargo, va a ser por la mitad. Por ejemplo, en la pequeña empresa, de 150 UITs hasta 1.700 UITs, ¿pagaremos gratificación? Sí, pero por la mitad. CTS también sí, por la mitad. Bonificación del 9% también, pero por la mitad. Entonces, son como escalas, ¿no? Son como escalas que a las microempresas nos conviene conocer a efectos de que nos podamos apalancar en ello y ser formales, que es lo que nos interesa, ¿no? La formalidad de las empresas en virtud del tema laboral. Esto ya lo vimos. También lo vimos en la contratación a tiempo parcial, lo que es el part-time. Acá dice, característica esencial, jornada de trabajo inferior a 4 horas diarias. Es inferior, no puede ser 4 horas exactas. Entonces, el consejo es 3 horas 59 minutos, ¿no? Bien, esto también lo vimos. Y acá están pues los regímenes especiales que ya hacía mención, por ejemplo, el régimen agrario, que ve todo lo que es, por ejemplo, sembríos en terreno. ¿Eh? Tenemos también el régimen de la exportación, el régimen portuario y el régimen MIPE, que es de la micro y pequeña empresa que ya mencionamos, que para que tenga validez a nivel legal y contractual tiene que estar acreditado como régimen, como empresa inscrita en el REMIPE, ¿sí? Régimen de la micro y pequeña empresa. Si está acreditado, se puede recién ingresar a los trabajadores. Ojo acá, también hay una casuística muy importante en esta situación, que muchas de las veces primero se coloca al trabajador en la SUNAT, en el T-registro, se da de alta al trabajador y después se va al REMIPE. Eso es un error, porque definitivamente, por más que esté en el REMIPE de la empresa, a los trabajadores que se ingresaron a planilla y que fueron ingresados antes de la acreditación, se les va a computar todos sus cálculos laborales en función a un régimen laboral general y no a un régimen de la micro y pequeña empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. El periodo de prueba, que ya lo mencioné, el periodo de prueba es de 3 meses, puede ser de 6, incluso un año, según la situación. Por ejemplo, para los puestos de confianza son 6 meses y pueden ser con un máximo de un año para aquellas funciones de dirección, por ejemplo, ¿no? También hay que determinar que la diferencia que existe, por ejemplo, ¿no? En el personal de dirección y en el trabajador de confianza, que son dos cosas muy distintas. En el personal de dirección es quien ejerce, por ejemplo, la representación del general, del empleador, ¿no? En cambio, en el trabajador de confianza es quien tiene ese contacto directo, personal con el trabajador, ¿no? Tiene acceso a secretos profesionales, industriales, comerciales, etcétera, ¿no? El personal de dirección, por ejemplo, sustituye al empleador. El trabajador de confianza no. El de dirección realiza, como su nombre lo dice, trabajos de función administrativa, ¿no? En cambio, el de confianza simplemente brinda informes, opiniones,
que básicamente van vinculados, sí, al tema de dirección, pero que no tienen mayor relevancia que un trabajador de dirección. La jornada de trabajo también lo vimos. La jornada ordinaria son 8 horas, 48 horas a las semanales como máximo, y tiene que tener su dominical, su descanso, que puede ser, casi siempre se dan los domingos, pero muchas de las veces algunas empresas coordinan y su dominical se les da pues en otro día, que es muy distinto al domingo, ¿no? Y acá está el famoso contrato de locación de servicios, que casi siempre se comete el error de desnaturalizar el contrato. Vas a trabajar conmigo, yo he escuchado muchas veces de los empleadores, ¿no? Vas a trabajar conmigo, no te voy a descontar no te voy a descontar tu FP, les dicen, ¿no? Tampoco te voy a pagar tu seguro. Y a ti te conviene porque vas a llevarlo más líquido. Pero quiero que me hagas un recibo por honorarios. El trabajador tiene un horario, el trabajador recibe un sueldo y el trabajador recibe órdenes. Entonces no puede ser locación de servicio. No puede ser locación de servicio. Sí o sí tiene que ser un trabajo que esté sujeto a un contrato laboral. Acá tenemos, pues, por ejemplo, las características principales, ¿sí? Que distinguen, ¿no? Distinguen un contrato de locación con un contrato laboral. Por ejemplo, en la locación de servicio, la característica principal es que es autónomo, es personal y lo realiza cuando él quiere, ¿sí? En cambio, en el contrato laboral no. Es subordinado. Hay un sueldo y hay una remuneración de por medio y una subordinación. Entonces, hay que tener en cuenta estos puntos para no caer en ese error. Entonces, por ejemplo, si aquí existe algún empresario que está teniendo trabajadores bajo locación de servicio y estos a su vez tienen un horario de trabajo, tienen una subordinación y prestan un servicio, corrijan eso antes que SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo los pueda sancionar. Sí o sí tienen que estar en un contrato laboral toda vez que cumplan estos tres requisitos indispensables, ¿no? Que ya vengo mencionando desde un inicio, que es tener un horario, tener una remuneración y recibir órdenes por parte, pues, del empleado. Bueno, acá es un tema respecto a la contratación y aquí terminamos con la presentación de las láminas. Sin embargo, quiero presentar para poder compartir. Sí puedo, doctora Alicia, ¿está por ahí? Sí se puede. Ya. Voy a compartir, ¿ya? A ver. Eh, nosotros hay que darle uso siempre a la información que nos brinda, pues, el Estado peruano a través de las diferentes, este, oficinas administrativas, ¿no? Por ejemplo, pues estoy compartiendo ahora, sí se ve, ¿no? Sí, sí se visualiza. Por ejemplo, tenemos en este caso Formaliza Perú, que es un ente que pues también lanza información importante que deberíamos verlos todos porque está validado, apoyado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Miren, dice acá, en el Perú tenemos 13.1 millones de habitantes en la informalidad. Es un montón la informalidad que existe, ¿no? Y el empleo formal en Perú, por ejemplo, solamente representa el 23.2%. Entonces, la idea está que todo este informal se pueda volver formal. Para el otro año, 2025, les adelanto ya un poquito, va a haber un cambio en la reestructuración en el ámbito laboral, debido a que ahora las instituciones públicas, llámese por ejemplo la SUNAT, SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, ya tienen una conexión digital, virtual, y ya se conoce, ¿no? Se conoce incluso por el rubro cuántos trabajadores en sí debería tener una empresa dedicada, por ejemplo, al sector calzado, dedicada, por ejemplo, al sector construcción, dedicada, por ejemplo, al sector comercio. ¿Por qué les digo esto? Porque existen empresas, por ejemplo, que facturan más de 100.000 soles mensual y no tienen ningún trabajador en planilla, ¿no?
Entonces ahí se está presumiendo que están obviando los contratos de trabajo y SUNAFIL, en contacto con el Ministerio de Trabajo y SUNAT, van a empezar ya las formalizaciones respecto de las sanciones a cada empresa que no cumpla con ello, ¿no? Bueno, acá hay algunos pasos de cómo hacer la constitución de la empresa. ¿Sí? Primero se crea la empresa, en el caso sea jurídica, luego se hace pues un registro tributario en donde se coloca el régimen tributario al que se accede, ¿no? Si tiene la clave SOL, lo que sigue pues es sacar una licencia municipal, que definitivamente es importante tenerlo para no tener problemas con el municipio, la autorización del sector. Por ejemplo, acá en el caso de los que se dedican al tema de la construcción, tienen que inscribirse pues en el rubro de todo lo que se refiere a construcción para no tener ningún problema, y el registro laboral que les hice mención hace un momento, el registro de los trabajadores, registrarlos en el REMIPE, tener un comité de seguridad o en todo caso un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y también pues tener a los trabajadores dentro de la planilla pues implica el pago de su AFP o su ONP, ¿no? Acá tenemos a detalle que es una persona natural, que es una persona jurídica, se puede observar esta documentación, como ya les hice mención, en esta revista que se llama Formaliza Perú. También existe la guía, por ejemplo, sobre las boletas de pago. El tema que me solicitaron para conversar es derecho laboral y elaboración de planilla, ¿no? Sin embargo, pues para poder comentarles respecto al tema de la elaboración de la planilla, pero primero tendríamos que ver todo lo que se refiere a materia legal y en qué está fundamentado la planilla efectivamente, ¿no? Si ya tenemos claro qué son los contratos, es más fácil pues realizar el tema de las planillas, ¿no? Ahora bien, cuando uno tiene trabajadores en planilla, la boleta de pago se le tiene que dar a los trabajadores. Una copia para el trabajador, una copia para el empleador y una copia más para el asesor, para que haya una conexión de esta información y no haya problemas. Por ejemplo, ¿para qué sirve una boleta de pago? Y acá tenemos, según el artículo 18 del Decreto Supremo 00198-TR, sirve, dice, el pago de la remuneración se acredita con la boleta de pago. Si no tiene una boleta de pago mi trabajador, ¿cómo puedo acreditar que yo le pagué? ¿No? Tiene que estar esa boleta firmada por el trabajador o con la constancia respectiva cuando se realiza a través de terceros. Si el pago se realiza a través de entidades bancarias, se acreditará con la constancia de depósito. Ahora bien, es importante que todos los pagos que uno realice en función de pago por un servicio que nos brinda el trabajador se hagan como consejo a través del banco para que quede una constancia del mismo abono, pues, ¿no? Ahora, ¿qué información debe tener? Ojo acá que es importante que esto lo sepan todos, ¿no? Una boleta de pago tiene que tener requisitos importantes, si no también se declara nula esa boleta de pago, ¿no? Como mínimo tiene que tener, dice, la información mínima referida al empleador. Hablamos del RUC, hablamos de razón social, nombre comercial, si es que lo tiene, ¿no? Y respecto al trabajador, tiene que indicarse dentro de la boleta de pago el nombre completo, su sexo, su fecha de nacimiento, su domicilio, su nacionalidad, la fecha en que ingresó o fecha que reingresó, su cargo, definitivamente, y esto tiene que estar en función con el contrato de trabajo. No puede ser que en el contrato de trabajo diga pintor y yo lo tenga en mi CIR de alta o mi boleta de pago como cerrajero, ¿no? No puede ser, porque ahí sería una desnaturalización. Tiene que tener un vínculo eso, ¿no? El número de registro o código de asegurado, el famoso CUS, en el caso de las AFPs, y en el caso de que el trabajador ya no esté, la fecha de cese, definitivamente, ¿no? Tiene que establecerse, como ya lo mencionamos en las láminas, el horario de trabajo. ¿Y cómo determina el horario de trabajo? Perdón, asistencia dentro de la empresa, ¿cómo lo determino? A través de un horario, ¿no? A través de, algunas empresas ponen su maquinita con huella digital para poder tener un control de las asistencias, de las faltas, de las tardanzas, y ahí tiene que estar en la boleta de pago detallada la asistencia. También tiene que detallarse, pues, los ingresos, las deducciones y los aportes que recibe, pues, en este caso el trabajador, en los ingresos su sueldo. Deducciones, por ejemplo, si tiene faltas, se le tiene que descontar. Si tiene, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, alguna eventualidad
de emergencia que no sea, que no esté dentro del marco de los permisos, también se tiene que descontarle, entre otros, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿es obligatorio entregar la boleta de pago? Le entrega la boleta de pago, según el artículo 19 del Decreto Supremo 00198-TR, será entregada al trabajador de manera obligatoria a más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha de pago, es decir, sí es obligatorio, ¿no? Entonces, tenemos que considerar esto. ¿Dónde lo encontramos esto? Es fácil, ¿no? Está en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Hay una página en donde están todas las láminas que ustedes pueden verificar a efectos de tener un poco más de conocimiento al respecto, ¿no? También tenemos el tratamiento que se tiene que considerar respecto a los días de descanso semanal obligatorios, que como les mencioné, muchas de las veces son domingos, ¿no? En algunos otros casos, por ejemplo, los restaurantes coordinan y cambian ese día de descanso por otro día, ¿no? Y acá está, ¿no? ¿Es posible que el descanso se otorgue un día distinto al domingo? Sí, es posible. Cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, ¿no? El empleador podrá designar como día de descanso uno distinto al domingo. Efectivamente, acá lo he visto más en la práctica, en la casística diaria, en los restaurantes. Muchas de las veces, por ejemplo, los domingos es donde más se llena, ¿no? Y los días muertos son lunes, martes, algunos días miércoles, ¿no? Entonces, el empleador antes de contratar al trabajador tiene que hacer mención de ello, ¿no? ¿Sabes qué? Los dominicales acá no van a ser los domingos en virtud de los requerimientos de producción que mi negocio tiene como giro, por ejemplo, ¿no? Entonces sí se puede. Después, y para ir terminando, ¿sí? Tenemos, acá hay un cuadro que este documento sí lo bajé de Sunafil respecto a lo que yo estoy obligado a otorgar a mis trabajadores, ¿sí? Siempre que esté acreditado como una empresa inscrita en el régimen de la micro y pequeña empresa. Entonces, para la micro y pequeña empresa, la remuneración mínima vital 1025, sí, está obligado, ¿no? Asignación familiar, no estoy obligado. CTS, tampoco. Gratificación de fiestas patrias, tenemos julio y también las gratificaciones de Navidad, tampoco estoy obligado. En las vacaciones, como ya les mencioné, solamente 15 días al año. ¿Sí? ¿Descanso semanal obligatorio? Claro que sí, el dominical. Feriados no laborables, también, efectivamente. Mi jornada de trabajo, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Tienen que cumplirse esto. Y en el caso, por ejemplo, la jornada se sobrepase, tiene que pagarse la sobretasa a ello, las horas extras. También tenemos el trabajo en sobretiempo, la jornada nocturna, que es de las 9 en adelante, es 35% para todas las horas, ¿sí? Esa sobretasa. Participación de utilidades, no. Seguro complementario contra trabajo de riesgo, el famoso SCTR en la micro y pequeña empresa no está obligado. El pago del seguro de social sí es correcto. Ahora, en la microempresa tenemos la opción, y esto también les beneficia mucho a los microempresarios, no a los trabajadores definitivamente, pero la ley lo contempla, ¿no? Yo puedo, a ver, los aportes del empleador únicamente son el de salud y el seguro de vida ley. Los descuentos al trabajador es de su sueldo que él percibe, se le descuenta su ONP o en el caso que esté en la FP, su AFP. Sin embargo, en virtud de esta normativa que está en pro del empleador, nos da la opción. A ver, te dice empleador, tú puedes ponerlo a tu trabajador en esa salud o simplemente puedes ponerlo en el CIS microempresa. Entonces, si yo lo pongo en esa salud, es el 9% del básico que él percibe, ¿no? Si es el 1025, por un 9%, más o menos salen 93, 94 soles que se paga de manera mensual. Pero si yo opto por el CIS microempresa, pagaría solamente 15 soles mensual. Entonces, estaría formal, estaría pagando su seguro de vida y estaría en regla, ¿no? Entonces, por eso digo que la formalidad, llevándolo desde un punto de vista correcto a través de las diferentes normativas que están en función del empleador para poder ser formal y así tener a todos sus trabajadores en planilla, es lo mejor. No tendría así ningún problema más adelante, ¿no? El seguro de vida, sí, de manera obligatoria. Desde el primer día tiene que estar contratado.
Respecto a una indemnización por despido arbitrario, efectivamente tiene que también pagar, en el caso suceda, un caso similar, pues, ¿no? En la pequeña empresa, como ya mencioné hace un momento, ahí sí pago, por ejemplo, la remuneración mínima vital, sí. Asignación familiar no pago. Acá sí entra a tallar la CTS, pero solamente por 15 días, ¿sí? Es decir, la mitad de la CTS, ¿no? Gratificación de fiestas patrias y Navidad también, la mitad, nada más. Vacaciones igual, la mitad. Por lo demás, va igual, a diferencia del tema de la indemnización por despido arbitrario, que ahí no es 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio que tiene la microempresa, sino 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio, ¿sí? Ahí va, ya va escalando, ¿no? Microempresa, pequeña empresa, y ya al final pues está el régimen general, en donde ya están todas las empresas que superan efectivamente las 1.700 UITs. Bien, de esta manera he terminado la exposición. Espero que lo que se ha podido compartir con ustedes haya sido de utilidad. Y bueno, voy a dejar de compartir la pantalla, doctora Alicia. Buenas noches con todos. De pronto tienen preguntas para el ponente. Veo que está levantando la mano Benjamín Mendoza, versiones Ismael. A ver, de pronto desean consultar. Los micrófonos están activados para que puedan hacer sus preguntas correspondientes. A ver, aquí tengo una pregunta del señor Augusto. Augusto dice, hay talleres que tienen 20 trabajadores pagando 1.000 soles al mes. Claro, está mal, es 1.025 el básico. Cada uno total al mes son 20.000. Eso te dice que tus ventas deben ser más de 100.000 definitivamente y el IGB se eleva. Es cierto que se incluye en el producto, pero la competencia desleal saca ventaja. Claro, definitivamente. Acá la pregunta es, dice, ¿el contrato obliga a liquidar al colaborador? Claro, efectivamente. Efectivamente. Y con mucha más razón si el sueldo está por debajo del básico, ¿no? Si el sueldo está por debajo del básico y, por ejemplo, el trabajador logra demostrar bajo la primacía, el principio de primacía de la realidad, que él ha trabajado, que ha cumplido un horario, que ha sido subordinado y logra demostrar que le pagamos solamente 1.000 soles, tienen que hacer su cálculo de liquidación de beneficios sociales por todo el tiempo que él estuvo. Definitivamente que sí. La recomendación ahí es que tienen que regularizar eso para evitarse problemas, para evitarse contingencias. No es muy complicado. Para los microempresarios yo siempre recomiendo, si van a iniciar a trabajar, tienen que, por ejemplo, tener en cuenta esa facilidad, ¿no? De tener o bien al trabajador en salud o bien en el SIS. Para los que están iniciando, de frente al SIS es la recomendación, ¿no? A ver, Buenas noches. hola, hola. ¿Qué tal, ingeniero Saldaña? Buenas noches. Una consulta, por favor. Dile. Si yo estoy en régimen general, ya tengo varios años en el régimen general, tengo personal en planilla, no más de 3, pero sí tengo, ¿no?, algunos más. Para poder poner en planilla, pues el personal no quiere que se le descuente lo que es el tema de AFP, porque necesariamente tengo que pagar a AFP. Entonces, si yo quiero poner en planilla, tengo que asumir el pago de AFP y también el seguro. Ahora, mi pregunta es, usted dijo que eh, siendo microempresa, pudiéramos poner en SIS, al SIS, pagando 15 soles, ¿cierto? Eso Correcto. favorecería de alguna manera. ¿Puedo hacer el cambio teniendo ya varios años en actividad, ya habiendo pagado salud y FP? Mire, acá hay algo importante que hay que tener en consideración. En primer lugar, hay que verificar
si los movimientos durante el año que usted ha tenido en el ejercicio de su actividad empresarial está dentro de los rangos económicos que mencioné, ¿no? Si en el caso, por ejemplo, no ha superado los topes que en las láminas se pudieron compartir, para la microempresa, por ejemplo, si no supera los 150 UITs, definitivamente que podría usted hacer la afiliación de su empresa al régimen especial laboral. Sin embargo, aplicará únicamente para los nuevos trabajadores. Para los antiguos que estaban ya en el régimen general, continuarán en el régimen general. No se puede bajarles a ellos de ese régimen. Y lo que usted menciona es cierto, la casuística lamentablemente en la práctica es esa, pues no, nos contratamos al trabajador con un sueldo, por ejemplo, de 1.200, que está mucho más que el básico, pero le acostumbramos mal al trabajador, no le contamos con el tema. Entonces, en ese sentido, cuando queremos formalizar es un poco más complicado, ¿no? Es un poco más complicado, pero hay que considerar como empleadores que no es el hecho de que el trabajador no quiera estar en planilla, porque el hecho de que él no quiera, claro, él le beneficia, pero a nosotros nos causa un agravio tremendo, porque si se quejan son así, nos va a salir más caro a nosotros pagar las sanciones correspondientes y sus liquidaciones que le correspondan en función no de 1.025, sino en función de 1.200, por ejemplo, si es que gana ese monto, ¿no? Entonces, la recomendación es, en el caso suyo, si quiere hacer ese cambio, se tendría que evaluar el nivel de ventas a través de los años, cómo ha ido año tras año, y se cumple, por ejemplo, y se cumple el requerimiento, no pasa las 150 UITs, puede, por ejemplo, aplicar para la micro y pequeña empresa, pero para los trabajadores que se inscriban a la planilla después de la acreditación. Para los antiguos, no. A ellos sí tienen que seguir en el régimen general. Sí, casualmente sí. Esto de los topes siempre se ha manejado, siempre se ha controlado, no se ha pasado ese tope, ¿no? Seguimos en los menos de 150 UITs. Entonces, ahora, en el tema de FP sí sigue siendo el mismo monto, ¿verdad? Eso no varía. De todas maneras, a pesar que yo ingrese en el tema de seguro al CIS con los 15 soles, el de AFP sí tengo que pagar el mismo de que está, pues, decretado, ¿no? Pongo. O Claro, también mire, tenemos algún beneficio. no. En el tema de la AFP, en realidad quien paga la AFP no es el empleador, se le descuenta al trabajador. De su sueldo se le descuenta, ¿no? Y las tasas siguen siendo las mismas, ¿no? Está, bueno, ahí 12%, 12.5, 12.8, etcétera, pero está en función de la AFP que el trabajador voluntariamente haya decidido inscribirse, pues, ¿no? Entonces, eso sí o sí tiene que pagarse. Ahí no hay ninguna opción a bajar eso, porque es parte de sus derechos como trabajador de, pues, hacer sus aportaciones para que en algún momento pueda jubilarse. Así es. Perdón, solamente la última consulta. Usted dijo que para poder registrar a mi personal, a los que no están todavía en planilla, para poder registrar en el CIS, ¿tendría que estar en régimen especial o puedo continuar en el régimen general? No. Lo que pasa está que cuando uno no se inscribe en la REMIPE, se presume que es un régimen laboral general. Una vez inscrito la empresa en el régimen de la micro y pequeña empresa, pasa a ser ya un régimen laboral especial, pero solamente los trabajadores que ingresen luego de la acreditación en el régimen especial laboral. A los antiguos no se puede bajarles a un régimen especial laboral porque ellos ya están dentro de la planilla general. Ok, correcto, muy amable, gracias. Así es. Buenas noches. Yo quisiera consultar, ¿me escucha? Sí, le escucho. Yo quisiera consultar, yo soy REMIPE y bueno, sí sé, bueno, los derechos, pero en relación a SUNAFIL, o sea, yo tengo trabajadores en planilla, pero SUNAFIL me puede obligar, siendo yo REMIPE, a contratar otro tipo de seguro contra riesgos. ¿Ese es obligatorio? Esa era mi pregunta. Ya, justamente ahí vimos
lo podemos visualizar en la pantalla que yo coloqué, que en la micro y pequeña empresa, efectivamente, no estoy obligado yo a contratar un seguro contra alto riesgo para mis trabajadores. Entonces, no estoy en la obligación, salvo que acá entra la excepción, porque hay algunas actividades, por ejemplo, que no ingresan al régimen especial laboral. Por ejemplo, ¿no? Las discotecas no ingresan al REMIPE, por más que sus ventas no superen las 150 UBITs. Las empresas que son bares tampoco, los juegos de azar y afines tampoco. No pueden ingresar a esos, al régimen especial laboral, ¿no? Sin embargo, si usted no está dentro de esas excepciones, usted no está obligada a contratar un seguro contra alto riesgo, el SCTR, pues, ¿no? Ya, ingeniero, o sea, si en caso Sunafil viniera a ver mi taller, porque yo soy fabricante, entonces Ya. no me pueden sancionar, porque ellos, o sea, sí, el trabajador está en planilla, pero ya tiene un seguro, ¿no? Y contratar otro seguro, eso es lo que me indicó la contadora, entonces por eso yo decía, ¿cómo? Si ya tiene un seguro, encima otro seguro es más gasto para nosotros como empresarios, encima en la situación que estamos ahora. Ya, mire, de repente a lo que se hizo mención su contadora no era de repente el SCTR, sino el seguro vida ley, que eso sí es obligatorio desde el primer día y es indistinto a los regímenes laborales, ¿no? El seguro vida ley sí es para todos, definitivamente, pero el SCTR a la micro y pequeña empresa no le corresponde. Ya, muchas gracias. ¿Listo? Bien, ¿alguien más? A ver, Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. sí se escucha, pero hay mucha bulla en el sonido. Buenas noches. Sí, muy buenas Aló. noches. Buenas noches. Yo tuve la oportunidad que me visitan Sonafil. Hemos tenido un poco desconformidad, ¿no? Viendo la realidad nacional. Hay muchas fábricas o talleres que tienen maestros antiguos, ya trabajando 20, 30 años en sus fábricas, son buenos maestros, pero estos maestros no quieren que se le descuente, o no quieren que se le ponga en la planilla para descontar su AFP o ONP. Entonces, Sonafil, ¿qué me dice? Me dijo, simplemente retíralo a ese maestro y ponga a otra persona quien acepta estar en planilla. Pero en la actualidad no se encuentran maestros de esos niveles, maestros buenos no se encuentran. Y es más, los jóvenes de hoy no apuestan para el rubro. Muchos de ellos quieren ser arquitectos, ingenieros, profesores, contadores. Muchos se enfocan a ser profesional y no apuestan por la carrera técnica del calzado. En este caso, ¿cómo nosotros podemos convencer a los maestros ya antiguos para ponerlos en planilla? Sería mi pregunta. A ver, lo que usted me consulta es es la realidad nacional. Eso es lo que se da, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, Sí, y Sunafil o los profesionales dan la solución muy fácil, ¿no? El que va a tener la multa son para ustedes, no para el trabajador. Entonces, por lo tanto, sácale a ese maestro y ponga otro. Pero no se encuentra maestro de ese nivel o no se encuentra buenos maestros. Y tampoco no lo podemos sacar así por así, ¿no? O sea, voy a eso, o sea, nos ponen soga al cuello. ¿Cómo solucionamos en este caso? ¿O ya, cuál sería la mejor solución? perfecto. Mi recomendación como asesor de empresas definitivamente es que el cambio cuesta definitivamente, ¿no? Muchas veces, las veces, pues, y los maestros que son muy buenos, su remuneración incluso a veces es superior al básico, ¿no? Claro, ganan al Entonces, destajo la gran mayoría. claro, claro, exactamente, al destajo. Por ejemplo, ahora he visto varias consultas por ahí que me hablan del destajo. El trabajo a destajo sí se puede realizar, definitivamente que sí, pero tiene que también establecerse dentro de la planilla, ¿no? Pero el error está que muchas de las veces las personas dicen trabajo a destajo, pero su trabajo no a veces ni llega al básico. Entonces, como estás a destajo, no te pago el sueldo mínimo vital. No, el sueldo mínimo vital es base.
Más bien si es a destajo, avanza más, gana más, tiene que estar reflejado en su boleta de pago. Y respecto a lo que usted mencionó, señor Augusto, es necesario, hay una frase que uno siempre debe usar, la palabra dice que es el poder de convencimiento, ¿no? Se puede conversar, se puede explicar, explicándole pues las ventajas que tiene él al pagar su AFP, que tiene él, porque no toda la vida va a ser una persona joven, ¿no? Tiene también que pensar en su jubilación, etcétera, etcétera, y necesariamente tiene que estar en planilla. Porque si usted se puede analizar en función ya no como trabajador, sino como empleador, tenerlo fuera de planilla le va a gestar a usted una responsabilidad tan grande. Por ejemplo, si es un maestro muy bueno y está con usted 20 años y nunca estuvo en planilla, en algún momento él se va a ir y le puede usted demandar y va a pedir una indemnización por todos los años trabajados, va a pedirle a usted que acredite su pago, va a pedirle a usted que pague sus beneficios sociales, etcétera, etcétera, y le va a salir más caro solamente por tener a ese trabajador, claro que está bien, que es de calidad, sin embargo, que no permite pues este cambio, esta flexibilidad hacia usted como empleador, que hoy por hoy es muy, muy importante que lo tenga totalmente formalizado. Hoy es el tiempo de regularizar esto porque el otro año, a partir del 2025, va a ser más complicado el tema de la regularización. Ok, Señor Augusto. otra consulta. Si un maestro tiene 50 o 55 años de edad y todavía tiene fuerza para trabajar unos 15 años más, se le pone en planilla, ¿nos recomiendan la AFP o en la ONP? Y igual recibe la pensión por los años de aporte, porque ya va a ser más o menos 10, 15 años de aporte. Mire, ahorita, sí, justamente esa es otra pregunta que siempre me realizan. Ahorita, a un trabajador mayor de edad, yo la verdad que le recomiendo que se vaya a la AFP, sí o sí, porque hay más factibilidad de que en estos tiempos, con tanto que hay esto del retiro del AFP, pueda gozar, aunque sea de su devolución, ¿no? Porque si nosotros esperamos tener, por ejemplo, los 20 años de aportación, imagínense un trabajador de 55 más 20 son más de 70, tal vez ya ni esté. Y lo que reciba, pues, por ese mínimo de aportación que tuvo, va a ser algo muy mínimo. Y peor aún en la ONP, ¿no? Que, bueno, la ONP es un tema, ¿no? Pero es así la realidad, pues, peruana, ¿no? Pero la recomendación es la FP ahorita, de urgencia, ¿no? Muchas gracias. Sí. Bien. Entonces, no habiendo más consultas, ha sido un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Agradecemos la participación del contador y colega Paulino Saldaña, pues creo que hay mucho por aprender, muchos aspectos a tener en cuenta. Sabemos que es un largo camino el tema de la formalización, como ya lo dijo, ¿no? Y a ese camino deberíamos apuntar todos, ¿no? El que nosotros nos desarrollemos como empresas va a formar parte también de este proceso de formalización. Así que vamos a dar por finalizada la presente charla, invitándoles para el día de mañana que tenemos también por la mañana y por la tarde 2 charlas.